Vamos a continuar y en este video voy a empezar a revisar el primer paso del procedimiento o estrategia de solución, que es el dibujado y etiquetado de diagramas de flujo. Como ya dije, el diagrama de flujo no es otra cosa que establecer qué unidad o qué equipo está operando. Por ejemplo, en el video anterior pues era una columna de destilación. Pudiera haber otra cosa, pudiera decir, no, pero también hay un extractor. Y el diagrama de flujo no es otra cosa que establecer es qué entra y qué sale de cada una de estas unidades que represento yo. En general así lo voy a representar como un cuadrado, como un rectángulo, ¿sí? Entonces el dibujo tiene que ver con eso. El dibujo del diagrama de flujo es, pues, si aquí hay una entrada o hay una salida por acá, o estos dos están conectados y este tiene una salida o dos salidas, o este también tiene dos salidas, ¿sí? Este proceso puede establecer cuántas unidades hay. ¿Están conectadas sí o no? Pues las conecto, lo dibujo. ¿Y qué entra y qué sale? También lo represento con flechas, ¿sí? Entonces la dirección de la flecha pues establece si es una entrada o una salida. Esto es un proceso que luego los mete en problemas, pero ya que ya que vea los conceptos básicos y nos regresemos al problema original, pues ahí ya hablaré un poco más de este dibujo del diagrama de flujo, ¿sí? Pero en general pues es esto que dibujé aquí en verde. Y ya conforme vayamos resolviendo problemas pues recalcamos más esta parte de entra, sale, se conectan las unidades y yo no, ¿sí? Lo que es más crítico, donde se meten más en problemas, es en esta parte de esta parte aquí del etiquetado, ¿sí? Entonces ahí es donde quiero hablar más en este video. Ya aquí en rojo les escribí la definición de qué es una corriente etiquetada. Lo voy a leer. Dice: una corriente está etiquetada cuando se pueden escribir expresiones para estimar las cantidades o flujos de cada especie en términos de lo que estás escribiendo, del etiquetado. Entonces aquí está cantidades, es para proceso por lote, o flujos si es un proceso continuo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo muy sencillo. Considere una corriente de gas natural considera una corriente de gas natural que contiene 85% en peso de metano. Y el resto de etano. Y eso va en una corriente. Entonces va esa información lo que vamos a hacer es adicionarla en la flecha que represente a esa corriente, es decir, una flecha que pueda ser una entrada o una salida. No vamos a dibujar los rectángulos, es nada más esto del etiquetado, que tiene que ver con, en esa corriente vacía la información necesaria de manera que se cumpla esto que está definido acá arriba. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir pues esa información, no como porcentajes en peso, siempre vamos a hacer la conversión a fracción, en este caso pues fracción másica, es decir, en esta corriente hay 0.85 kilogramos de metano por kilogramo total, y el resto es etano, es decir, 0.15 kilogramos de etano por kilogramo, ¿sí? Aquí ya utilicé la información de que la composición o la fracción, la suma de las fracciones másicas de los componentes debe ser 1, ¿sí? De ahí obtuve el punto 15, de restar al 1 restarle punto 15, ¿sí? Entonces ahí está la información de la composición ahí en la corriente. Y la pregunta es, con esta información que se está escribiendo aquí, se pueden escribir ecuaciones que nos permitan calcular, o expresiones pues que nos permitan calcular las cantidades
o flujos, en este caso del metano y del etano? Y la respuesta pues es no, porque nada más está la composición, no hay forma de decir es 1 kilogramo por hora de metano y esto otro de etano, ¿sí? Entonces no está completamente etiquetada. Sí, lo que ya escribimos, la composición, es parte del etiquetado, ¿sí? Entonces lo que podemos es escribir lo siguiente: si m punto, voy a poner aquí sus unidades, kilogramos por segundo, representa el flujo total de esa corriente, y le agregamos al etiquetado. Escribimos por acá m punto, kilogramos por segundo, que entre paréntesis aquí porque no conocemos la cantidad, solo estamos etiquetando, va a ser una incógnita para el problema. La pregunta sigue siendo lo mismo: puedes escribir expresiones para calcular los flujos de metano y de etano, es decir, puedes escribir para calcular el flujo de metano y el de etano, flujos másicos. ¿Sí? Vamos a ver, voy a escribir por aquí abajo, voy a hacer productos y vamos a ver qué unidades obtenemos de la composición. 0.85 kilogramos de metano por kilogramo, y lo voy a multiplicar por esa cantidad m, y voy a escribir aquí las unidades que no conocemos, pero eso no importa, solo quiero establecer qué pasa con las unidades. Entonces, composición por flujo total, lo que podemos ver es que pues se nos cancelan unidades de kilogramos, de estos kilogramos que son las mismas, representan lo mismo, son kilogramos totales. Entonces sí los puedo cancelar. Y las unidades que restan, como ven, el resultado sería 0.85 m punto en unidades de kilogramos de metano por segundo, que es precisamente, en este caso pues es un proceso continuo, y lo que nos dice acá arriba la definición es: puedes escribir una expresión para estimar el flujo de, en este caso, de metano. Y la respuesta es sí. Si multiplicamos utilizando información que estoy escribiendo aquí en el etiquetado, con eso ya puedo conocer, aunque no conozca m, pues si conociera m lo multiplico por 0.85 y eso es el flujo de metano. ¿Okay? De manera análoga, pues si reemplazamos si este 0.85 lo cambiamos por 0.15, pues vamos a obtener el flujo de etano. Es decir, regresando acá, ya con esa nueva información, podemos decir, pues el flujo de metano es 0.85 por m y el de etano es 0.15 por m. ¿Sí? Entonces sí podemos escribir expresiones que nos permitirían calcular los flujos de cada componente en la mezcla. Entonces este etiquetado que está ya está bien. ¿Sí? Ese es el etiquetado de la corriente. ¿Sí? Esta forma, hay dos formas de etiquetar. Una es esta que les estoy presentando aquí, que es la que la mayoría del tiempo voy a utilizar, ¿sí? Pero hay otra forma de etiquetado, que es la siguiente. Pues si tenemos nuestra corriente, tenemos dos componentes, ¿por qué no utilizamos estos que estoy utilizando yo aquí? Es decir, pues ¿por qué no escribo MCH4 y MC2H6? Esto como etiquetado en lugar de M punto, ¿sí? Ahora utilizo como etiquetas o como variables los flujos de cada componente, ¿sí? Esta es otra forma de etiquetar, en más de alguna ocasión la utilizaré y son completamente equivalentes, no importa cuál uses. Si etiquetas de esta forma en azul,
a través de estas ecuaciones, con ese etiquetado, nosotros podemos estimar estas dos, que son las que aparecen ahora como etiquetas. Entonces ahora la cuestión debería ser, con esa información deberías poder calcular las otras siendo m punto y las composiciones. Y si lo pudieras hacer, aquí voy a calcular ecuaciones. Ya sabemos que la masa es aditiva y forzosamente debe cumplirse que si m es la masa, el flujo másico total de la corriente, pues debe ser la suma de los componentes. ¿Sí? Entonces, si conocemos esto y este, pues podemos calcular m. ¿Sí? De acuerdo a esto es lo que está en nuestro etiquetado, así como acá arriba esta información es la que está en nuestras etiquetas. ¿Sí? Pero estamos usando esta segunda forma de etiquetar. Y lo otro que resta es, pues necesitas poder calcular las composiciones, estas fracciones que están aquí. Y pues también lo podemos meter aquí, es decir, de acuerdo a las pues aquí están las unidades. Este punto 85 pues son kilogramos de metano por kilogramo total. Entonces puedo escribir esa ecuación. Punto 85 son los kilogramos de metano, que es lo mismo que si escribimos el flujo másico de metano entre los kilogramos totales o el flujo másico total. ¿Sí? Aquí voy a escribir las unidades, aun cuando son pues unidades que involucran al tiempo, es decir, son flujos, son kilogramos de metano por segundo, y abajo pues nos restaría kilogramos totales, ya que sumemos porque son aditivos por segundo. Lo que se cancelan pues son esas unidades de tiempo, por eso es que podemos calcular fracciones másicas con flujos, ¿sí? Y quedan las unidades apropiadas, kilogramos de metano por kilogramo total, ¿sí? Entonces a través de esta ecuación podemos calcular esa fracción, y de manera similar pues podemos escribir una ecuación para calcular la fracción másica del otro componente. Ahí está, ¿sí? Entonces toda esta información está en mi etiqueta, y con esa información yo puedo estimar esta y esta. Regresando, como ya dije, acá era este etiquetado te permite calcular estos flujos utilizando este lado, que es lo que está en tu etiqueta, ¿sí? Entonces, recapitulando, puedes etiquetar de dos maneras, utilizando un flujo total y composiciones. Voy a dejar el mismo ejemplo que estoy usando, o lo voy a poner de manera más general como fracción del componente 1, fracción del componente 2, o puedes utilizar flujos del componente 1 y del componente 2, ¿sí? Los dos etiquetados también, pero no revuelvas etiquetados. Si te queda, como dije, la mayor parte del tiempo voy a usar el etiquetado de la izquierda, pero en algunos problemas el de la derecha será más conveniente. O más, no que uno esté mal y el otro esté bien, en realidad es nada más con que podemos obtener resultados más rápido, más sencillo, ¿sí? Entonces así es como vamos a estar etiquetando. Y esto es todo por el etiquetado. Vamos a hacer un ejemplo para practicar esto del etiquetado. Como ya dije, primero voy a ver el procedimiento y luego ya nos regresamos el procedimiento de solución, y luego ya nos regresamos al problema original. Estos nada más van a ser como problemas parciales para reforzar lo que estamos aprendiendo. Entonces voy a escribir aquí el enunciado: una corriente de aire. El aire tiene una composición de 21% mol y 21% mol de
de oxígeno. Y 79% mol de nitrógeno. Entonces una corriente de aire, una corriente de oxígeno puro y una corriente de agua a un flujo de 20 centímetros cúbicos por minuto se alimentan a un evaporador donde todo el líquido vaporiza. El flujo de oxígeno puro es el 20% del flujo de aire y la corriente que emerge de ese evaporador contiene 1.5% mol de vapor de agua. ¿Sí? Entonces está el enunciado, vamos a hacer pues, el diagrama de flujo y el etiquetado. Tenemos una sola unidad, que es un evaporador. Y de acuerdo al enunciado, pues entra una corriente de aire, entra una corriente de oxígeno y entra una corriente de agua. Entonces les voy a poner así. Este va a ser el oxígeno, que es puro. Esta va a representar la corriente de aire. Y por acá abajo voy a poner la corriente de agua líquida. Lo que escribí aquí no es parte del etiquetado porque no es solo nada más para establecer qué es cada corriente. ¿Sí? Y de acuerdo al enunciado, solo eso hay de entradas y solo habla de que este líquido que entra por acá abajo pues se evapora de manera tal que entonces que lo que salga pues es una corriente gaseosa y aquí pues solo dice la corriente que emerge, es decir, pues solo sale una corriente. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a vaciar información para hacer nuestro etiquetado. Como ya dije, lo que escribí ahorita de oxígeno, aire y agua es nada más como un recordatorio, eso no es el etiquetado. El etiquetado ya establecimos que es corriente y composición, corriente total y composición o corrientes de cada componente. Entonces vamos a voy a empezar con la corriente que sale, voy a escribir la información que nos dice que la composición de esa corriente es 1.5% mol. Lo voy a hacer otra vez como fracción mol, no como porcentaje, y utilizando yes porque estamos hablando de fracciones mol. Es decir, en esta corriente hay 0.015 moles de agua en forma de vapor por mol total. ¿Sí? Y ahorita completamos qué más debe salir en esa corriente. ¿Sí? Pero ahí está, al menos sale vapor de agua, ahorita deducimos qué más sale. Y voy a etiquetar con corriente total. Al menos en la primera parte del curso voy a escribir aquí números para establecer qué corriente, el número de la corriente, de tal manera que voy a utilizar, por ejemplo, n.4 para representar los moles totales por minuto. En este caso la corriente 4, y escogí minuto porque hay información acá del flujo en minutos, entonces todo debe estar en las mismas unidades de tiempo. ¿Sí? Y ahí escribí las unidades. Puesto que solo sale una corriente, esa corriente lleva agua, es decir, lleva a este componente que está aquí,
Pero si solo sale una corriente debe también tener a los componentes de las otras corrientes que entran, es decir, debe tener oxígeno y debe tener lo que componga el aire, que ya nos dice aquí el enunciado. Entonces lo voy a escribir aquí en la corriente y también ya voy a hacer el etiquetado de esta. Este sería N2, que serían moles de aire también por minuto. Y la composición del aire pues ya nos la está diciendo ahí arriba, 0.21 mol. Otra vez lo escribimos como fracción mol, no como porcentaje. Y 0.79 moles de nitrógeno. Esta corriente del aire ya está completamente etiquetada porque ya podemos calcular los flujos de los dos componentes, que es oxígeno y nitrógeno. Y entonces a lo que regresaba o a lo que estábamos estableciendo en la corriente que sale es debe llevar oxígeno, pero entonces también debe llevar nitrógeno. El agua pues ya está una composición ahí. ¿Qué implica eso? Que necesitamos agregar, voy a llamarlo Y. Y. Esa va a ser la fracción de oxígeno en la corriente 4. ¿Sí? Y de una vez, entonces en esta corriente hay tres componentes: agua, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Este valor ya lo conocemos para este le asignamos y tendremos que asignar una variable también para nitrógeno, pero lo que voy a hacer es aplicar lo que ya sabemos, que la sumatoria de la fracción mol debe ser 0, de tal manera pues que si escribimos 1 menos y menos 0.015, es decir, si aplico esta ecuación, pues obtengo la fracción del nitrógeno. ¿Sí? Entonces la corriente 4 ya está toda especificada, está el flujo total, que sería N4, y fracciones para cada uno de los componentes. ¿Sí? Y entonces avancemos. El oxígeno es componente puro, es decir, nada más entra él. Entonces sabemos que tenemos que poner el flujo N1, que serían los moles de oxígeno. En este caso, él es todo, es decir, no tiene caso escribir aquí que la fracción mol es 1, es decir, 1 mol de oxígeno por mol total, porque pues no nos sirve. O sea, la corriente, el flujo de oxígeno pues sería N1 punto por 1. ¿Sí? Entonces pues si el componente es puro, no usamos, no escribimos que la fracción mol pues es 1, porque es un componente puro. Solo nada más utilizamos el flujo, porque el flujo ya representa el flujo del componente, del único que hay. ¿Sí? Y finalmente nos falta la corriente 3. Podemos agregar la información que nos da el problema de que se conoce el flujo volumétrico. ¿Sí? Pero pues ese no nos sirve para el etiquetado. Necesitamos cosas que podemos balancear, masa o moles. Ya estamos trabajando en moles, todo tiene que estar en moles. Es decir, tengo que escribir entonces un flujo 3 que represente los moles de agua líquida que entran por minuto. ¿Sí? Y también es un componente puro, no tiene caso escribir que hay un mol de agua en esta corriente por mol total. ¿Sí? Ya con N3 es suficiente. ¿Sí? Entonces ahí está el etiquetado. Voy a borrar mi desastre para que no se vea tan feo. Que nos quedaría así. Y ese sería entonces el etiquetado. No se les olvide que flujo total por fracción mol en este caso nos da el flujo del componente. ¿Sí? Es decir, voy a escribir aquí, por ejemplo, nada más como ejemplo, ¿no? N4 por Y en unidades, pues nos da el flujo en este caso del oxígeno, moles de oxígeno por minuto en la corriente 4. ¿Sí? Y bueno, eso es todo por este video. En el siguiente revisamos los grados de libertad
el segundo paso pues del procedimiento o la estrategia de solución.